Hola, ya estamos conectados nuevamente y como siempre eres bienvenido. Hoy nos enfocaremos en el propósito de Dios para nuestras vidas. Para Dios la prioridad desde la eternidad ha sido siempre llenar a las personas de Cristo. Y esto nos deja ver dos puntos de vista diferentes. Mientras que a nosotros nos obsesiona la cantidad de personas en nuestras reuniones, a Él le importa más la profundidad de la fe de esas personas. Él está más impresionado por gente en la cual Él pueda ver claramente qué tanto está siendo formado en ellas el carácter de su Hijo Jesucristo. Revisaremos lo que la Biblia nos dice al respecto para entender mejor este tema. Una de las grandes verdades de las Escrituras es la declaración de que Jesucristo es completamente suficiente para todos los asuntos de la vida y de la piedad. Así lo escribe el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versos 3 y 4. La Biblia enseña que Jesucristo es suficiente para todo, para nuestra salvación, para nuestra santificación y para nuestra posterior glorificación. Por lo anterior, no es muy difícil entender que si Cristo es suficiente para todo en la vida, lo más sensato es que nos llenemos de Cristo para que nada nos falte en la misma. Pablo lo tenía tan claro que escribe en su carta a los Colosenses capítulo 1 y verso 9. Debemos ser llenos del conocimiento de su verdad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El énfasis es ser llenos del conocimiento de su verdad. Esto implica profundidad. Esto no quiere decir un vago conocimiento, esporádico conocimiento, tenue conocimiento. Más adelante, en Colosenses 1:27, en contexto desde el verso 26, él está hablando del misterio que está siendo revelado, Jesucristo y su iglesia, y dice que ha sido manifestado a sus santos para que Cristo en vosotros sea la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, ese reflejo de su esencia, traerá esperanza de gloria más adelante. También en la carta a los Gálatas capítulo 4 y verso 19, Pablo dice que sufre nuevamente dolores de parto por aquellos Gálatas insensatos, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Estos tres pasajes nos llevan a entender un poco mejor de la profundidad en nuestra fe que Dios está esperando ver claramente en nosotros. Ser llenos del conocimiento de su verdad, manifestar claramente la esperanza de gloria, ya que Cristo está en nosotros y ha sido formado en nosotros. El mayor propósito que tenemos en la vida de fe es ser formados a la imagen de Cristo. Dios ha determinado que ser libres sea el primer paso para moldearlos, y eso realmente, créeme, es genial. Que nos libere de cosas es fabuloso. La libertad trae sanidad. Pero después, al profundizar un poco más, al ser guiados por su Espíritu, nos damos cuenta de que no solamente Dios nos liberó de algo, sino que lo hizo para algo, para que el Hijo, o sea, Cristo, sea formado en nosotros. La meta o el propósito de un hijo de Dios para hacer valer la sangre del Cordero en él es demostrarle a su Padre que va llegando poco a poco, si quieres, pero a la medida de la estatura del varón perfecto. Poco a poco Dios va moldeándonos, va cambiándonos, va transformándonos una vez que nos ha ido sanando. La medida de la estatura del varón perfecto es la meta. Algunos
Piensan que eso será realidad cuando estén en el cielo y simple y sencillamente mantienen una apreciación superficial del Evangelio. Hasta cierto punto se conforman con la idea de que estar en Cristo es simplemente dejar de hacer ciertas cosas. Por eso, muchos de los testimonios solamente se enfocan en decir que Dios nos libró de las drogas, de un mal carácter, del alcoholismo, de la depresión, de la tristeza, y todo eso está muy bien, es cierto, aleluya. Pero de vuelta al propósito de Dios, Él no solo busca librarnos de algo, sino para algo, para que la naturaleza de su Hijo Jesucristo sea formada en tu vida y en mi vida, para que otros puedan ver a Cristo en nosotros y entonces haya esperanza de gloria. Dejar que Dios nos sane y luego nos cambie o transforme es un deber que tenemos delante de Él ante tanta gracia inmerecida y una salvación tan grande. Me gusta cómo lo explicó un predicador argentino cuando dijo: el mayor aporte que le podemos dar a nuestra generación es nuestra transformación. Y es totalmente cierto. Tú y yo no podemos dejarle algo más valioso a nuestros hijos que una vida transformada. El mayor aporte que tus hijos necesitan de ti no es tu dinero, no es la cultura, la carrera universitaria, la posición social. El mayor aporte que necesitan es ver a Cristo formado en ti. Nuestra transformación es de acuerdo al carácter del Hijo. No se trata solamente de las obras de Cristo. Y aquí voy a hacer un pequeño tiempo para entenderlo mejor. Muchas personas quieren hacer las obras de Jesucristo, pero muy pocas personas quieren ser como Él. Es totalmente absurdo. Hacer las obras te puede llevar un momento, es un evento, pero ser como Cristo es todo un proceso donde Él está formando su carácter en tu vida. Nadie puede dar lo que no tiene. Ese es un principio básico que debemos entender. Así es que, mientras yo estoy compartiéndote este mensaje, mi mayor éxito será que tú veas a Cristo reflejado a través de esta predicación, mientras yo hago lo que hago. Dios no me va a pedir cuentas de cuántas personas vieron este video, sino más bien cuántos vieron a Cristo reflejado por medio de este mensaje para que haya esperanza de gloria. Romanos 8, 28 y 29. Ve en tu Biblia a ese pasaje. Romanos capítulo 8, versos 28 y 29 nos dan más luz acerca de lo que estamos hablando. Dice el verso 28, y todos lo conocemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La mayoría de nosotros tal vez no sepamos exactamente dónde está en la Biblia, pero claro que conocemos el pasaje que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cerramos la Biblia y decimos amén y hasta ahí. El resto del pasaje y su contexto forman parte de lo que ignoramos y deberíamos conocer mejor. La Biblia dice que es cierto que las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, pero aquí dice que a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos sido llamados con un propósito, para que seamos hechos conforme
a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si tú y yo no reflejamos la gloria de Dios, si tú y yo no entendemos que fuimos elegidos, llamados, santificados para ser transformados a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos, no hemos estado entendiendo realmente, correctamente, el Evangelio. Este pasaje nos deja ver cómo Jesús, en su infinita misericordia, compasión y amor, pasa a ser el primogénito de muchos hermanos y no solamente el unigénito de Dios. Seguramente Jesús dice: me encanta ser hijo único, pero Padre, aprecio más de ser el único a ser el primero de muchos. El plan eterno de Dios ha sido una familia de muchos hijos iguales a Jesús. La primera manifestación de esta verdad la encontramos en la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículos 19 en adelante. La Biblia dice que hubo una dispersión a causa de la persecución. Unos llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y cuando llegaron ahí no le anunciaron el mensaje más que solamente a los judíos, el mensaje de salvación. Pero algunas personas que eran de Chipre y Cirene, cuando llegaron a Antioquía, también comenzaron a hablarles a los que eran griegos y les anunciaron las buenas noticias acerca del Señor Jesucristo. Aquí hay algo interesante. El verso 21 dice que el poder del Señor estaba con ellos y creyó un gran número y se convirtieron al Señor. Esta noticia llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén y entonces mandaron a un hombre llamado Bernabé a Antioquía. Dice la Biblia que cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró mucho. Presta atención al verso 23. Y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Él era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. La Biblia dice que un gran número de personas aceptó al Señor y aceptó el reto de permanecer fieles. Finalmente, el verso 25 y 26 nos ayudan a entender estos puntos. Después trajo a Saulo, su compañero de misiones, y cuando lo encontró se lo llevó a Antioquía, y durante todo un año se reunieron con los de la iglesia y enseñaron a mucha gente. Escucha esto. La Biblia dice que fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. En Antioquía, en esa iglesia donde Dios había derramado tanta gracia, donde era visible la evidencia del poder de Dios manifestando su obra en las personas, sanando, transformando y usando. En Antioquía se les llamó cristianos por primera vez. Pequeños Cristos, clones del original. La esencia de Cristo era visible y manifestada en cada uno de los miembros de esa iglesia. Conforme Dios sana y transforma nuestra vida, Él también va formando nuestro carácter. Ahora, cuando hablamos de carácter, no nos estamos refiriendo al temperamento. Si somos tranquilos o acelerados, pacientes o impacientes, coléricos o flemáticos, etc. Más bien estamos hablando, cuando nos referimos al carácter, a las cualidades distintivas de la persona de Cristo, que lo hacían tan especial y que ahora empiezan a ser distintivos en nuestra propia persona.
La lista de las cualidades de Cristo puede ser muy larga y aún nos podríamos quedar cortos intentando describirlas. Yo sé que algunos de ustedes en este momento ya están pensando en lo que tienen que hacer para parecerse más a Cristo. Pero alto, no se trata de eso. No se trata de lo que tú y yo hagamos o intentemos hacer. Se trata más bien de que Dios nos cambie y nos transforme, para que entonces sí seamos como su Hijo Jesucristo. No solamente seremos una imitación, seremos una copia fiel de como Él es. Hasta aquí voy a dejar esta parte inicial de Cristo formado en nosotros. En resumen, hoy hemos hablado de la importancia de la perspectiva y hemos hablado de que el mayor aporte que podemos dar a nuestra generación es dejar que Dios nos sane, nos cambie y nos use. Tú y yo podemos esforzarnos en tratar de cambiarnos a nosotros mismos y viviremos frustrados por no lograrlo. Pero si tú y yo dejamos que el carácter de Cristo se vaya formando y moldeando en nuestra vida, créeme, habrá esperanza de gloria. Dios podrá usarte y usarme a mí para su gloria. Seremos entonces precisamente la multiplicación que Él espera tener para usarla poderosamente ante la necesidad evidente de un mundo agonizante que requiere ver claramente al Cristo vivo. Oremos para terminar esta parte. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y te damos gracias por la revelación que de ella surge, viene a nuestra vida, abre nuestros ojos. Entendemos que la meta no es llenar auditorios de gente, sino más bien llenarnos de Cristo para que Él sea formado en nosotros. Ayúdanos a demostrarte día con día que vamos avanzando y llegando poco a poco a la medida de la estatura del varón perfecto. Amigo y amiga que nos escuchas por primera vez, si nunca le has entregado tu vida a Cristo, si de lo que estoy hablando ahora algunas cosas te suenan lógicas y comprensibles y otras definitivamente disparatadas, déjame decirte que hoy es el tiempo para que tú le entregues tu vida a Cristo arrepentido, arrepentida. No importa cuán distante te hayas encontrado de Él, en este momento o durante mucho tiempo. Lo que sí importa es qué vas a hacer de aquí en adelante con esta información. Mi ánimo es que puedas reconocer tu necesidad de Dios. Mi ánimo es que hagas las paces con Él. No dejes pasar este día sin que tengas una conversación sincera con tu Creador. Te animo a reconocer tus faltas. Te animo a pedir su ayuda. Te animo a arrepentirte, que es lo que Dios hace mejor con aquellos que tienen un corazón sincero. Les ayuda a no vivir en remordimiento, sino en libertad. Si quieres, puedes orar de esta forma. Reconozco mi error, reconozco mi falta. Te pido perdón, Señor. Entra en mi vida y cambia mi vida. Sánala y transfórmala para que la puedas usar para tu gloria. Te recibo como Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Amén. Créeme que si has sido sincero, sincera, y le has puesto la fe suficiente a estas palabras que te ayudé a poner como modelo, Dios hará el resto en tu vida. Te animo a permanecer conectado con Jesús. Lee su palabra, ora a Él, habla con Él diariamente y fortalécete para que Él forme su carácter en ti y tú puedas llevar este mensaje a quien más lo necesita.
Por hoy llegamos hasta aquí. Nos vemos en la siguiente emisión.